donde me ofrecen esto queda al final del periférico, justo donde termina el periférico, donde está la parada Transmetro, queda enfrente del lugar. Ellos tienen su sistema de CAD-CAM, etcétera, y CAD es el sistema de cámara digital, y CAM es el programa de diseño e impresión, ¿ya? Eh, Ellos tienen un sistema de flujo digital grande, ¿ya? Flujo digital es donde ustedes mandan información. Si ustedes tienen cámara, pueden mandar esa información y ellos la procesan para hacer prótesis o lo que sea. Y lo que les serviría a ustedes es para ya tener una noción de lo que es un flujo digital y cómo se trabaja directamente. Lo que ofrecen ellos es sillón dental para que ustedes tomen su impresión, o sea, les enseñan cómo los guían, el asistente dental certificada para hacer el escaneo intraoral de la boca de sus compañeros, de todos ustedes. Se explica el proceso, se les daría una clase en Zoom también, inclusive del asunto antes de que se haga todo el proceso, el escáner intraoral, el diseño digital de los modelos en programa Exocad, que es cómo funciona, les daría una inducción básica de cómo hacer el programa, usar el programa de Exocad, y la impresión 3D de tres modelos, ¿sí? Los tres modelos son dos modelos para hacer montaje, el superior y el inferior, y un modelo que se puede utilizar como templete para hacer su guarda oclusal, ¿ya? Eh, Si ustedes pueden hablar también, no he podido hablar con ella, la llamé el día de ayer y el día de hoy no puedo comunicarme con ella, con la doctora Rayleigh, porque probablemente esto hasta les podría servir para algo de fija. No se los aseguro, pero me gustaría preguntarle a ella si hay alguna posibilidad de que algunas prácticas las puedan hacer pues con esos modelos, pero quedo pendiente de eso no es nada seguro. De esto es lo que, mm, lo que les puedo asegurar. Eh, La fresadora, pues, puede servir para algunas cosas, es una de las cosas de la torre que ustedes hagan, etcétera. Ahora bien, esto cuesta aproximadamente 1,000 quetzales, que son los tres modelos, el cursito que les darían del diseño de la toma de impresiones, etcétera, y cómo utilizar la cámara. Y eso sería una de las salidas que se me ocurre para tener los modelos listos para montaje con ustedes. Sin embargo, como es lógica discutirlo con ustedes, sí me gustaría que lo discutan y que nos digan qué piensan acerca del asunto y si piensan que lo quisieran hacer por esa vía o la otra vía que sería tomar ya, teníamos que ver cómo tomar impresiones con alginato. Yo lo que les digo es que ya que este año pues no he tenido que asistir a la universidad y no tiene que invertir en estas cosas, esto sería bastante importante que ustedes si lo quieren eh, procesar sería bueno, avanzarían un poquito con respecto a esto. Si alguno de ustedes tiene alguna otra idea con respecto a esto, pues nos la puede decir. Este año estos monos serían para hacer desgaste selectivo y la guarda oclusal que tenemos que hacer. Algo que no le preguntamos ayer al laboratorio, la fiabilidad de los modelos, según él me indicó, es del 98%. El del alginato es aproximadamente el 92%, o sea, es un poquito más hetero que el alginato. Y pues sería una de las opciones que se nos ocurren para poder realizar los laboratorios de una manera más rápida y ágil y que ustedes no tengan problema para esta toma de impresiones, ¿verdad? Porque sí se necesitarían aproximadamente son 2 laboratorios para que las 2 parejas tomen impresiones, más conseguir donde hacen el recorte en los modelos y ya poder empezar a montar y revisar primero que los modelos estén bien, ¿verdad? Si no, pues hay que repetirlos, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría que ustedes lo discutan, si creen que es viable el asunto y, y, y que puedan platicar lo de esos descuentos, tienen que platicar con ellos. Yo básicamente les pedí para estudiantes, supuestamente cada modelo sale en 375 quetzales. Si lo multiplicamos por 2, aproximadamente salen 700 quetzales. 375 a 400 cuesta el escáner intraoral y el modelo este sería en 335, por eso lo dejaron ellos en este precio. Pero
si ustedes van en grupo, lo pueden discutir con ellos, es asunto de ustedes, o bien si quieren considerar una alternativa extra, pues la pueden conseguir. Lo ideal es que todos lo hagan en el mismo lugar, que eso sería lo ideal para que todos estén parejos con esto y que lo puedan utilizar de la mejor manera posible para que ustedes aprendan, ¿ya? Yo lo que les digo es que no, no lo podemos conseguir de gratis en ningún lado, ¿ya? Sino que en esto se habría que invertir y es como que costo-beneficio de lo que ustedes podrían aprender con esto y tener esa experiencia, pero sí me gustaría que lo discutieran pronto para que lo podamos analizar y ver qué se le puede pedir al laboratorio, ¿verdad? Es lo que están dando extra de por sí, es un modelo más de ¿cómo se llama? De trabajo, que es el que nos puede servir de templete para hacer su guarda cruzal, ¿verdad? Tal vez, Rafa, Ujú, quisiera comentar algo ahí, ujú, que si bien es cierto, lo planteamos, lo discutimos, ujú, hay otras posibilidades como reproducir los modelos en yeso, habría que buscarlo. Si a ujú, mí me piden la opinión, yo creo que es un gasto muy alto para el beneficio que le van a dar los modelos. Así que tendríamos que ver alguna otra alternativa. Entonces, si a mí me preguntaran, yo honestamente les digo que creo que es un gasto muy alto para los beneficios que le van a dar los modelos. ujú. Exacto, entonces por eso le digo, se metan en la discusión ustedes. Con respecto a lo de esto de los modelos, pues el modelo es una cosa, la otra cosa es que la información sería de lo que les pueden dar. Hay otras posibilidades, también hay otros laboratorios que tal vez pueden tener el precio de las impresiones más baratas. También pueden ver ustedes si consiguen lugar de tomar esas impresiones, tener más tiempo para eso, sí, contame. Eh, el otro día que estuvimos en el CUM, Ujú, estuvimos platicando con el secretario académico, ujú, que cuando hablamos de esto, que estaba Gabriela, Gabriel ahí presentes, no me dejarán mentir, el secretario académico dijo que el espacio iba a estar, pero que lo de las recortadoras sí era algo que no sabían cómo se podía solucionar, ¿verdad? Eso sí no lo dijeron, eso sí lo dijo el secretario académico. Entonces, sí optan por la opción de tomarse impresiones y vaciar los modelos, que nosotros los profesores pues estamos anuentes a cualquier situación, no es que aquí se esté obligando porque no se puede. O sea, aquí estamos viendo opciones. Entonces, si se va a optar por la opción de toma de impresiones con alginato, por ejemplo, y vaciar los modelos, sí sería bueno que también ustedes como representantes les hagan saber a las autoridades también cómo les podrían solucionar la problemática de no tener donde recortar modelos. O sea, también creo que vale la pena que ustedes les mencionen esa problemática a ellos. Pues nosotros, de verdad, miren, yo hasta estuve, el doctor Díaz y el doctor Ponce estuvieron viendo esto de los modelos eh, impresos. Yo estuve averiguando de lugares donde puedan recortar modelos y es que no hay muchas opciones. No crean que los laboratorios vengan aquí a recortar y sí, vengan en grupos de 10, no crean que no están tan anuentes a tener estudiantes recortando en sus instalaciones. Entonces, también de parte de ellos ver si hay una posibilidad de que se pueda buscar un lugar donde recortan modelos, si es que van a optar por esa opción. Eso es lo que yo les quería comentar. Gracias. ujú. Sí, yo creo que alternativas hay. Digamos, si ustedes hacen la cuenta, suponiendo que son 50 estudiantes,
a 1,000 quetzales cada uno son 50,000. Si entre todos ustedes se compran una recortadora que cuesta, qué sé yo, 2,000 quetzales, ahí tienen su recortadora. Entonces, creo que hay otras alternativas para que ustedes puedan realizar la práctica. Y la ventaja que hay es que ustedes ya tomaron impresiones. Si ustedes vacían la impresión y no dejan mucho exceso de yeso, incluso puede ser que no necesite recorte el modelo. Entonces, si es poco lo que hay que recortar, agarran un fresón y lo recortan con el fresón. O sea, creo que tenemos que estudiar algunas alternativas ahí, porque tenemos que pensar, y yo se los decía a los compañeros, los objetivos educativos que nosotros estamos pensando que ustedes alcancen. Si bien es cierto, es novedoso la parte de la toma de impresiones digitales, creo que los modelos con los que vamos a trabajar, yo tengo un modelo que me prestaron de una impresión digital y creo que con ese modelo todavía las ventajas las sigue teniendo el yeso piedra mejorado. Así que se los platico pues porque ustedes tienen que platicarlo y ver sus opciones. Ok. Como alumnos agradecemos al doctor Rafael que haya tenido esa iniciativa, pero sí lo veíamos bastante elevado el precio, ¿verdad? Somos 58 estudiantes y con eso podemos comprar dos unidades, una recortadora y armamos la clínica. Sí, o sea, lo importante es que tienen que tener ustedes sus opciones. Yo preguntaba la vez pasada con el doctor Ponce y con el doctor Ávila si hay posibilidades de comprar inclusive cierto equipo para que ustedes lo tuvieran y al final pues se lo pueden rifar ustedes o venderlo, comprar lo que sea yo. Por ejemplo, comprar unidades portátiles o algo y después al final pues ver qué hacen con las unidades. Si las prestan o para poder avanzar y tener lugares de trabajo. Pero me dijeron que también que es un poco comprometido pedirles a ustedes equipo. ¿Ya? No sé qué posibilidad hay. A mí me frenaron con eso porque esa era una de las ideas, ¿verdad? Pero esta opción, como les digo, ustedes la discuten. A mí me parece relativamente una opción viable para salir por delante de ciertas cosas. Hay más opciones que tal vez algunas no las veremos nosotros, que ustedes las puedan tener por ahí. Si a ustedes les nace poder equipar un poco más las clínicas estas que se van a tener para tener un poco más de unidades, etcétera, etcétera, pues estaría magnífico también. Si es que se puede hacer, no estoy seguro que se pueda hacer, pero a lo mejor ustedes pueden donar o tener cierto tipo de equipo para que podamos trabajar y que se haga esta práctica, ¿verdad? Entonces, estamos ávidos de discusión con el asunto para ver cómo se puede hacer, qué viabilidad hay de los proyectos que tengan. Yo les doy una opción. El doctor Ponce está pensando en eso que tiene en mente. Y lo importante es que miremos alguna salida viable, ¿verdad? Y que ustedes puedan perfectamente, ¿qué les dijera yo? Aprovechar al máximo el tiempo que tenemos de laboratorio este año, ¿verdad? Que es bien, bien, bien importante. Los laboratorios que tenemos que tener con ustedes, habrá uno que es de guardas oclusales y otro que tiene que ver con desgaste selectivo. No sé cómo nos va a ver con el laboratorio de trastornos temporomandibulares. Es mismo que hay que revisarlo, pero básicamente los laboratorios más largos y más importantes son estos dos, para que es lo que más tiempo les lleva y lo que más habilidades y destrezas de ustedes se requieren, ¿verdad? Entonces, como les digo, vamos a ir discutiendo el asunto en estos días, tiene que ser pronto. Y si tenemos respuestas, tiene que estar en un cierto tiempo, no más de 15 días o antes,
para que podamos ya dejar a hacer el asunto y que ustedes discutan también como promoción de ustedes qué más se puede hacer o qué se les ocurre, ¿ya? Entonces, hay caminos para hacer las cosas, sí hay, ¿verdad? Pero tenemos que pensar que tiene que ser la mejor vía para que ustedes estén bien y que se sientan cómodos con lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Estamos? Ok, Rafa, vamos a Rafa, seguir. ¿Sí? Ajá. Rafa, Sí, solo contame. para tocar una pregunta. ¿A ustedes ya les han mandado algún horario eh, de mayo a partir de después de esta semana? Y si ustedes ya tienen conocimiento de cuándo van a iniciar la práctica en otras disciplinas. Por último, los temas, el tema que va a dar el doctor Díaz hoy, yo ya subí unos documentos, pero hoy por la tarde subo otro documento relacionado con este tema, ¿ok? Entonces, si me pueden resolver la duda de si les han dicho algo de cuándo van a empezar las prácticas, porque nosotros tenemos estimado con el doctor Díaz y con el doctor Ponce que la práctica de oclusión debe dar inicio la primera semana de junio. Buenas tardes, doctor. No, no tenemos horarios todavía y con las otras clases, por lo menos con prótesis, supuestamente empezamos la otra semana, igual que los laboratorios de operatoria. Ok, ¿y van a tener día específico de laboratorio? ¿Los van a dividir igual por secciones? Eso es lo que todavía no sabemos porque como todavía no hay horarios. Ok, gracias, Gabriela. Ok, un segundito, pues estoy usando la clase que la dejé por aquí. Aquí estás. Un segundito. Un segundito que quiero, que está raro. Tenía la clase afuera y esta se salió. Archivos. Un segundito. Solo estoy sacando la clase que tiene que estar en uno de estos documentos. Listo. Vamos a abrir esto. Ok. Uh-oh. Un segundito, jóvenes, que esto se me está cerrando a lo loco. Ahí estamos. ¿Para ver el archivo? ¿Se logra ver? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, vale. No, Es que pero no tengo. ahorita No tengo. no se mira esta clase. Sí, no, es que estaba revisando que no me habían. No habían. ¿Cómo se llama? No habíamos tenido reminiscencias. Ok, vamos a hablar del desgaste selectivo. Vamos a ver si esta está la presentación porque creo que tenemos un problema. No, esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. Esperen un segundito. Esta es la segunda parte. Vamos a poner esta. Sí. Encontré una digital. Ok. ¿Qué es el desgaste selectivo? Bueno, ¿qué objetivos tiene con respecto a ustedes? ¿Ya? Que valoren qué es lo que es el desgaste selectivo, qué es lo que es ajustar una boca por desgaste selectivo, ¿ya? Y
es muy importante que ustedes puedan reconocer la diferencia entre puntos prematuros de contacto y lo que es interferencias, que es muy importante que ustedes las identifiquen. Esto tiene muchos aspectos, hay un aspecto histórico, ya hay ciertos cuidados que tienen que tener, ciertas técnicas, ¿ya? Aquí miramos que el desgaste de la oclusión ha sido una ciencia que ha ido evolucionando precisamente desde un origen que empezó la ontología moderna a existir y ha ido cambiando sus premisas durante el transcurso del tiempo. Una de las premisas que ha perdurado durante hace mucho tiempo es la oclusión mutuamente protegida, que hablamos del año pasado, y que es lo que realmente es el sistema nervioso central de nuestra oclusión. Y gracias a tener ese concepto bien fijo en cabeza, podemos desarrollar muchas técnicas y muchas cosas alrededor de odontología, ¿ya? La necesidad que existía de tener un mayor contacto interdental en un punto donde fuera cómodo para la boca del paciente y para el sistema estomatognático del paciente, fue lo que hizo que se desarrollara el ajuste oclusal y el desgaste selectivo. El ajuste oclusal es un procedimiento correctivo de los contactos interoclusales que va a conseguir mantener una centricidad de la mandíbula y que se cumplan los preceptos de lo que es la oclusión mutuamente protegida, ¿ya? Lo que estamos tratando es que los complejos condylares queden libres de tensión, ¿ya? Que existe una coincidencia entre oclusión habitual y relación céntrica. Recuérdense que el concepto de oclusión habitual es el mismo de máxima intercuspidización, de oclusión céntrica, de oclusión habitual, o sea, es lo mismo, hay varios nombres para lo mismo. Y relación céntrica, pues es una posición condilar. Lo que están diciendo aquí es que los dientes hagan su máxima intercuspidización cuando se está dando al mismo tiempo la relación céntrica. Recuérdense que podemos tener una relación céntrica sin que los dientes hagan completo contacto y podemos hacer también que los dientes tengan completo contacto y no esté en relación céntrica del sistema. Únicamente un contacto anterior de los dientes en momentos laterales y protrusivos y una reorientación de las fuerzas para que esto se dé de una mejor manera. Vamos a corregir ciertos defectos que se tienen y tratar de conseguir una simplicidad mandibular, ¿ya? Hay varios cuidados que tenemos que tener, ¿ya? Vamos a hacer en el laboratorio de ustedes un desgaste de sobremalos de yeso o el material que sea. Hay diferentes técnicas y la que usamos es la de Stuart, ¿verdad? Vamos a ver. Esto está en al revés. Hay varios métodos que tenemos para hacer el ajuste oclusal, ¿ya? Uno de los métodos para el ajuste oclusal es el desgaste selectivo, pero también se puede utilizar ortodoncia, cirugía ortognática, restauraciones, férulas oclusales, movimientos dentarios menores y extracción de dientes, ¿sí? El desgaste selectivo es un proceso en el cual desgastamos cierta cantidad de tejido del diente del paciente en vísperas de no que desaparecer ese punto prematuro de contacto, o bien de desaparecer esa interferencia, ¿verdad? Es bien importante que entiendan esto. Siempre que ustedes van a hacer una obturación, que va a ser una corona, un puente, siempre al final tienen que parar haciendo ese ajuste. Ese ajuste oclusal tiene que ser es donde se mira las habilidades de ustedes como odontólogos. El tener entendido lo que es un ajuste oclusal, lo que es hacer ese desgaste selectivo de la mejor manera para que el paciente tenga una mordida cómoda. Es muy difícil en muchos casos donde se deja a la persona con una mordida falsa en una posición donde hay una máxima intercuspidización, pero le quedan todos los músculos tensos para poder mantenerla. Y eso es lo que hace tan difícil hacer odontología, entre los conceptos bien puestos. Si yo no tengo conceptos de odontología y de oclusión jóvenes, es muy difícil que pase una rehabilitación. Por eso van a ver ustedes en Estados Unidos, en ciertos países, donde hay odontólogos que únicamente se dedican a hacer cierto tipo de tratamientos sencillos,
porque esto se les complica mucho y realmente, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país de muchas simplezas, hay dentistas que únicamente se dedican a hacer obturaciones clases 1, siguientes de voz de visuras, se acabó. Y sin embargo, si no tienen conceptos de oclusión, tampoco las pueden hacer bien, ¿ya? Muchos defectos y muchas heterogéneas se cometen en nombre de la ontología cuando no se tienen conceptos de oclusión, ¿sí? Eso es bien, bien importante. ¿Qué indicaciones tiene el ajuste oclusal? ¿Ya? Una desarmonía entre la oclusión orbital y la relación céntrica. O sea, si hay una sintomatología, el paciente tiene ya síntomas. Si no existe sintomatología, dejen ese sistema en paz. Si existe una sintomatología, hay dolor muscular, hay pedazos de dientes que están rotos, trozos de diente que faltan, cierto tipo de desgastes, entonces tienen que revisar ese ajuste oclusal. Trama de la oclusión en cualquier parte del sistema masticatorio, una pieza que da un exceso de fuerza hacia el tejido periodontal, etcétera. Hipermovilidad dental relacionada con fuerzas oclusales. Si hay unos dientes que están flojos de tanto estar apretando. Contactos oclusales inestables y posiciones dentales cambiantes. Doctor, fíjese que se me pusieron esta corona, se me movieron los dientes del lado derecho y ahora se me mete la comida. Ojo, mucho ojo, ahí está pasando algo. ¿Ya? ¿Desde cuándo dice usted que se le mete la comida? Desde que me pusieron la corona, no se les hace que tenemos que revisar qué pasó con esa corona. Pues eso es lo que está pasando. Función masticatoria restringida, que tengo que tener mucho cuidado. Voy a tratar hay una parte que es práctica. Yo creo que voy a tratar de hacer una segunda parte porque es un tema un poquito largo. Y quiero que lo tomen bastante en serio esto. ¿Ya? ¿Qué más? Preparación para restauraciones extensas, tratamiento de peritonitis avanzada, después de una cirugía ortognática, después de tratamientos de ortodoncia. ¿Quiénes de ustedes han estado bajo tratamiento de ortodoncia? A ver, ¿quién me quiere contar qué le pasó en su tratamiento de ortodoncia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasó después del tratamiento de ortodoncia? A ver, cuénteme pues. ¿Qué pasó después de que le quitaron los frenos? Ay, fue hace mucho, pero yo recuerdo que sí me hicieron eso del desgaste selectivo. Vale. ¿Pero qué recuerdan que hicieron después de quitar los frenos? ¿Quién me puede contar qué le hicieron? El guarda, la férula oclusal. Una férula oclusal, ok. ¿Por qué creen que ponen la férula oclusal? Porque los dientes tienen memoria y vuelven a su posición. No es que el diente tenga memoria, sino que como se deja el diente torsionado, movido, o torqueado, o volteado hacia cierta posición, el diente se queda con ciertas tensiones. Pero también hay que asegurar y hay que tener mucho cuidado que porque hay recidiva muchas veces de los tratamientos de ortodoncia, porque no se hace un ajuste oclusal, hay sobrantes de fuerza. Dejamos al paciente con fuerzas que no van uno a uno, sino que resulta ser que un diente quedó un tope o una interferencia en una cúspide, o dejamos un punto prematuro de contacto y esos dientes van a tratar de acomodarse. Y en esa acomodación el diente va a torcerse de nuevo y es donde tenemos que recurrir a los guardas oclusales y donde realmente desde un inicio debemos de haber hecho un ajuste oclusal para que los dientes quedaran equilibrados. Un tratamiento de ortodoncia con un buen desgaste selectivo y con unas buenas férulas es un tratamiento que va a ser eterno y va a quedar muy bien en lo que solidifica. Muchas veces pensamos que ese tratamiento de ortodoncia termina cuando quitan los frenos y eso es mentira. El tratamiento de ortodoncia sigue hasta que se solidifica bien los dientes y ya quedan libres, etcétera, y que ya estamos completamente con el tejido periodontal sano. Pero si existe un exceso de fuerza, los dientes se van a volver a torcer. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Indicaciones más recientes dice que son condición clínica asociada a trastorno temporomandibular, planificación previa de tratamientos. Muchas veces ustedes necesitan hacer un tratamiento extenso y lo primero que van a tener que hacer es un tratamiento de desgaste selectivo para que esa boca ajuste y que les sea más fácil hacer los provisionales, etc. Y después de un buen tratamiento de ortodoncia hay que hacer un buen desgaste selectivo. ¿Ya? Aquí miramos ciertas indicaciones de los tratamientos. Podemos hacer donde hay trauma cruzal, donde hay problemas de articulación,
problemas periodontales, donde existe ausencia de alguna pieza y hay piezas que estén torcidas. Al colocar prótesis, tenemos que tener mucho cuidado, siempre revisar que los dientes tengan las fuerzas equilibradas. ¿Ya? La eliminación o corrección de problemas musculares de síndrome de neofacial es muy importante. Jóvenes, se los aseguro, una de las peores tonteras que hacemos los dentistas es únicamente pensar en dientes. Sálganse de los dientes, jóvenes. Tienen que empezar a pensar en odontología, el sistema estomatognático como un componente completo, como un órgano completo, ¿sí? Nosotros únicamente miramos, es que tiene rajado un diente. ¿Hay qué emoción? ¿En qué? Le voy a poner una corona. Perfecto. ¿Por qué? Porque está rajado el diente. ¿Pero qué fue lo que rajó el diente? No sé, pero le voy a poner la corona. Es tonto, jóvenes. Tienen que ver qué fue lo que causó el problema. Si no, les va a pasar lo que a mí me ha pasado un par de veces, que restauro un diente, precisamente fue un paciente que acaba de restaurar hace poco, donde restauro con una pieza de circonia, etcétera, y ahora resulta ser que la pieza está quebrada en dos, la circonia. ¿Por qué es? No revisé bien la posición de esa pieza y no hice el desgaste selectivo como le había hecho, ¿ya? No revisé qué tipo de problema tenía esa paciente de ese lado. No, por no ser meticuloso, no revisé si la paciente tenía facetas de desgaste o no, y no revisé si el paciente estaba bruxando algo. Jóvenes tienen que revisarlo. Obviamente es una corona que tenemos que repetir y obviamente no es problema del paciente, es un problema mío. O sea, fue problema de diagnóstico, que es lo que estoy viendo, ¿ya? No estoy revisando, tengo que ser más meticuloso y como es una paciente que anteriormente ya le había hecho prótesis, pues no me daba más problema, pero esta vez no me metí en realmente el motivo por el cual se había quebrado los dientes. Resulta ser que esta paciente que abrió un restaurante está muy tensa porque no ha sido el éxito que ella ha querido tener, entonces está casi que comiéndose las uñas porque tiene que hacer muchos pagos y obviamente se la ha puesto muy tensa y ahora pues bruxa mucho más. Ella bruxaba antes, pero el hecho de estar muy estresada está haciendo que ella apriete más los dientes. Y si hay un punto de contacto prematuro o una interferencia en ese diente, obviamente el sistema lo va a encontrar y va a empezar a bruxar en ese punto y a vivir una vida de pesadilla para ese pobre diente. Seguimos. También necesitamos hacer este ajuste para establecer un patrón ideal antes de restauraciones extensas. Jóvenes, no pueden restaurar ustedes si antes no ajustan un poco y no saben qué es lo que quieren, ¿sí? Si ustedes no tienen las premisas de lo que es oclusión mutuamente protegida, por favor, jóvenes, los invito a que revisen los conceptos. No pueden trabajar ustedes sin un norte hacia dónde se dirige, ¿ya? ¿Se recuerdan quién vio a Alicia en el País de las Maravillas? ¿Quién la vio? Yo la vi. Ok, se la vio. Dígame, ¿qué es lo que le pregunta la oruga a Alicia? Creo que le preguntaba como quién era ella. ¿Quién era Who are you? Y después le dice, ¿a dónde vas? En uno de los libros pregunta, ¿a dónde vas? Y le pregunta, no sé. Entonces no estás perdida, simplemente no sabes dónde estás, pero entonces ya llegaste. ¿Ya? Si no saben ustedes a dónde van, no van ustedes a saber qué es lo que tienen que hacer. Entonces, jóvenes, tienen que buscar sus metas con los tratamientos. Lo divertido es el camino, y el camino del todo lo que ustedes están haciendo es perfecto. Pero si no saben ustedes hacia dónde quieren llegar, a dónde quieren llevar esa boca, jóvenes, no se metan a tocar absolutamente nada. Si su misión es solamente abrir la boca del paciente, hacer un corte, hacer una corona, porque sí, porque va así, que el laboratorio decía que lo que hacen, jóvenes, ustedes no están haciendo odontología, están abriendo hoyos y cerrándolos, ¿sí? Si ustedes dicen, ok, esta pieza tiene tal problema, tengo que hacer tal cosa, tengo que dejar las cosas de tal manera, tengo que proteger tal otra cosa, tengo que evitar que bruxe el paciente con una guarda, o tengo que darle un relajante muscular, o tengo que hacer terapia psicológica o lo que sea, jóvenes, hasta ahí ustedes van a saber lo que es realmente hacer odontología, ¿ya? Recuérdense que
todo lo que pasa en boca del paciente tiene un evento o un origen. Si un diente tiene una restauración muy grande, por ejemplo, necesita una clase 2 MOD porque tiene caries, ¿qué provocó esa caries? Que tengo que hacer una corona porque quebró la cúspide. ¿Qué me quebró esa cúspide? ¿Ya? Y si yo no prevengo que otras vuelva a suceder, voy a tener un material que tarde o temprano le va a pasar exactamente lo mismo. Entonces yo tengo que ver qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está pasando, para poder estar en paz de que el tratamiento sea el adecuado. ¿Ya? Ok. Aquí miramos indicaciones para estabilizar. Esto es lo que yo les digo. Cuando ustedes hacen un tratamiento de ortodoncia, queda una memoria, obviamente, en el ligamento periodontal, que trata de regresar la pieza del mismo lado. Pero, ¿qué sucede si yo estoy teniendo aquí un problema y estoy obligando a que aquí me queden puntos prematuros de contacto? Entonces, yo tengo una pieza acá. Vamos a ver si logramos dibujar algo aquí. Un segundito. No aparece el... Ok, aquí podemos dibujar. Ustedes tienen una pieza acá dental, ¿ya? Y esto... No sé cómo funciona esto, que uno lo borra y otro no. Ok. Bueno, ustedes dejan una pieza en estas donde hay un contacto extra que no tenía antes. Ese diente se va a movilizar y va a hacer que los dientes se muevan hacia la dirección para poder librar en ese punto prematuro de contacto o esa interferencia. Y eso va a hacer que mi sistema tuerza los dientes, ¿ya? Es que después de mi ortodoncia se me torcieron todos los dientes. Sí, porque había excesos de fuerza que se liberaron, ¿ya? Cuando ustedes hacen restauraciones muy grandes, jóvenes, tienen que hacer desgaste selectivo para que esos se ajusten bien y que el paciente se sienta cómodo. Un sistema sin ajustar es un sistema que definitivamente no va a estar cómodo al paciente. Es un problema de locos, ¿ya? Hay un montón de estudios que hablan acerca de que la eliminación de puntos prematuros de contacto y de interferencias nos van a quitar esos dolores musculares, cefaleas y todo que el paciente puede tener. Recuerden, jóvenes, que cuando hablamos de cefalea, dolor de cabeza, es un término muy amplio. Existen migrañas, hay jaquecas, hay dolor de cabeza, dolor tensional, dolor muscular. Cuando ustedes han visto personas que tienen dolor a los lados de la cabeza, precisamente en el área temporal, este tipo de dolor es un casi 100% seguro un dolor tensional. ¿Por qué? Porque lo que está doliendo son los músculos de la masticación, el músculo temporal y muy probablemente el macetero, los que están causando este tipo de dolor de cabeza. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que son músculos que a veces se sobrepasan mucho de la capacidad que tienen de contracción o tienen demasiado trabajo, el paciente bruxa, aprieta y eso tiende a manejar que el músculo pierda su capacidad de captabilidad de oxígeno y que empiece a hacer ciclos anaeróbicos, ciclos ciclos con producción de ácido araquidónico, de prostaglandinas y subsecuentemente son músculos doloridos. Como cuando ustedes van a una maratón, nunca corren y de repente los primos y todos se meten a la maratón qué sé yo, la de Coan. Les dicen, bueno, yo me pongo a correr y corren la maratón, nunca han corrido. Primero que peligra el corazón y segundo, pues como no están acostumbrados, al día siguiente ni siquiera se pueden levantar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos los músculos hicieron ciclos de anaeróbicos y eso pues produce ácido pirúvico, ácido láctico y prostaglandinas que hacen que la musculatura duela. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Tienen que saber ustedes lo que es los tipos de dolor de cabeza, que sí es obligatorio. ¿Ya? En ontología sí. ¿Qué tipos de molestias puede tener una persona que tiene problemas musculares? Es muy importante saber. ¿Ya? La oclusión no es la principal causa de etiología de los trastornos mandibulares, pero sí es un factor que predispone seriamente hacia esos problemas. ¿Ya? Aquí no hay nada. Ok. ¿Qué contraindicaciones tiene un desgaste selectivo? O sea, cuando hay una mordida abierta anterior, jóvenes, las mordidas abiertas anteriores son muy delicadas. Hay que tratar en cierto momento de tratar lo más que se pueda. ¿Qué es una mordida anterior?
donde los dientes anteriores no sirven de guía, simplemente están ahí, pero no hay ningún contacto o no existen o algo. Tenemos que ver cómo componer esa guía anterior y si no, respetar lo más que se pueda a la hora que no se pase ningún tipo de tratamiento. Jóvenes, hay que tener en cuenta muchas veces que la voluntad del odontólogo es una y la capacidad del paciente para hacer las cosas es otra, ¿sí? Muchas veces queremos hacer cierto tipo de tratamiento con el paciente, pero el paciente no puede hacerlo. Recuerden que Guatemala es un país de OS y no de IS, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Ustedes van a ver familias que hay dos padres trabajando por una familia, o comen, o estudian, o pagan hospital, o pagan la gasolina, o pagan el carro, o pagan el alquiler. O sea, se tiene que ver cómo se prestan los dineros para poder hacer, a diferencia de las personas que tienen el I. Pago la casa y el estudio y las demás cosas, ¿verdad? Y funciona bastante bien el hecho de que mi dinero que produzco me alcanza para todo. Tengo que tener mucho cuidado con eso y muchas veces los tratamientos que tenemos que hacer no únicamente corresponden al problema que el paciente tiene médico, sino también a la capacidad que tiene para poder restaurar las cosas, ¿ya? La relación borde a borde de los decisivos es muy importante también. Acuérdense que no hay una guía anterior, una mordida cruzada da mucho problema. Y antes de procedimientos quirúrgicos ortodónticos muchas veces conviene hacer un ajuste, ¿ya? Tenemos que tener un diagnóstico correcto por medio de modelos de estudio, radiografías, historia clínica. Tiene que tener un paciente relajado antes de hacer ese desgaste. Hay que hacer un pretallado, ensayen sus movimientos antes de hacerlos en el paciente. Recuerden que van a tratar con retejido del diente, ¿ya? Hay que agregar surcos donde hay necesidad. También hay que dejar depresión donde hay necesidad. Y siempre que se hace un desgaste selectivo, tiene que ser sobre esmalte. Si miramos dentina, lo que hay que hacer es una restauración ya de fijo, y hay que hacer un relleno, ¿ya? Los contactos deben ser parejos y vamos a repartir los desgastes en los sistemas, ¿ya? El hecho de que ustedes lo hagan en modelos es algo muy didáctico, ¿sí? Permite un marcaje, instrucción de los patrones de contacto que ustedes tienen, pueden revisar qué es lo que está pasando, valorar la estabilidad, requerimiento de restauraciones después del desgaste que se haga, no es esta pieza le desgasté más de 2-3 milímetros, ya voy a estar sobre dentina, mejor voy a hacer una corona en incrustación. Van a revisar si el modelo está bien montado en el articulador, van ustedes a poder saber dónde les va a tocar que sea en la boca del paciente y se les va a hacer mucho más fácil saber en qué dirección, etcétera, debe ser el desgaste, ¿ya? Tiene un valor estético funcional bastante importante para que la persona se mire bastante mejor, porque los dientes hacen mejor contacto. Hay técnicas, hay una técnica, la Skyline, dice que se está en los dientes superiores únicamente, la de Jacobson, que se hace únicamente los de abajo, y la que usamos nosotros es que se desgasta arriba y abajo según la necesidad para compartir los desgastes, ¿ya? Está la escuela de Pankeman-Schule también, que es otro tipo de desgaste, pues la que usamos más que todos es la de Stuart, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos desgaste selectivo es llevar al paciente a relación céntrica. En relación céntrica ya podemos encontrar, luego de hacer los movimientos de la mandíbula, qué puntos estamos teniendo de deslizamiento que están evitando de que la relación céntrica coincida con la máxima descuspización. Y esos son los puntos que tenemos que eliminar, ¿ya? Tenemos que eliminar el deslizamiento en céntrica, las diferencias en balance, las diferencias en trabajo en percusión y rectificamos todo ese punto, ¿ya? Pocas cosas en odontología, jóvenes, requiere tanta habilidad como hacer un buen ajuste cruzal en boca del paciente, ¿sí? Es muy importante que entiendan que esto se debe hacer si únicamente yo estoy muy seguro de mis conceptos. Si no, puedo causar una iatrogenia al paciente y que el paciente lo recuerde por toda su vida a ustedes y a toda la familia. Entonces hay que tener mucho cuidado de hacerlo de la mejor manera posible, ¿ya? El primer contacto de relación céntrica generalmente es un punto prematuro que ocurre en las piezas posteriores en la mayoría de casos.
en vertientes mesiales de cúspides linguales superiores y en vertientes distales de cúspides bucales inferiores en el plano frontal, ¿ya? Vertientes mesiales de cúspides linguales superiores. ¿Qué cúspides son las linguales superiores? Son las cúspides de trabajo superiores versus las vertientes distales de cúspides bucales inferiores, que estamos hablando de cúspides funcionales inferiores. Recuerden, cuando tienen una frase como esta, tienen que irse imaginando ustedes de qué lado del diente le están hablando, ¿ya? Es muy importante. Mesial es en medio, distal es para atrás. Mesial lo que se acerca más a la línea media y distal lo que más se aleja de la línea media, ¿ya? Estamos hablando de las vertientes mesiales, son las vertientes que se ven hacia adelante, pero en el lado lingual de las cúspides linguales superiores. Entonces, eso lo tienen que ir viendo ustedes y analizando los nombres para que realmente sepan dar bien direcciones a los dientes. Ok. Cuando hacemos el ajuste cruzal en relación céntrica, los puntos o contactos prematuros deben marcarse con una cinta de papel articular, de preferencia de 2 colores. El papel articular les queda de ver a ustedes cuál es el espesor que debe tener el papel articular ideal, ¿ya? En la facultad, usualmente, ustedes logran conseguir cartones de articular, que son un papel articular demasiado grueso. Y ese papel demasiado grueso es muy difícil de manejar. Ya mancha todo y se paran desgastando a lo loco y esa no es la gracia. La gracia es un papel que sea imperceptible para la oclusión. O sea, el papel que se está pidiendo con ustedes, que sea la Cuprin 2, es un papel que ustedes lo muerden y no se siente que lo están masticando. No despierta ese reflejo de mordida que nos da un papel mucho más grueso, como el que venden en ciertos depósitos, que es demasiado grueso para lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Se deben de redondear las facetas de desgaste, hay una reducción de la altura de los bordes marginales, una reducción del ancho bucolingual de las zonas de contacto. Eso debe ser muy medidito, muy, muy bien hecho. ¿Ya? Recuérdense lo que es un contacto ABC y eso es lo que tienen que tener mucho cuidado ustedes de respetarlo y hacer que realmente funcione. ¿Ya? Tienen un rato hoy para leerlo. ¿Ya? Y lo pueden buscar en el documento. Aquí hay muchos lugares donde pueden encontrar ustedes el punto probatorio de contacto. Tienen que tener mucho cuidado cuando corresponde a un punto B, ¿ya? La mandíbula se va a dirigir en el mismo punto. O sea, siempre tienen que tener cuidado de que los puntos que hagan ustedes no rompan la estabilidad del diente. Si ustedes dejan un diente sin oclusión, jóvenes están condenando un diente que se va a torcer con el tiempo. ¿Ya? Nuestra primera etapa es crear una posición intercuspide estable. Cada punto de cada pieza debe hallarse lo más cerca posible del fondo de una fosa foseta, de la cima de una cúspide, del cresta reborde. Cada punto de contacto debe hallarse en una superficie plana y no en una vertiente plana inclinada. ¿Ya? ¿Qué sucede si la deja un plano inclinado, muy fuerte, etcétera? Lo que va a pasar es que se va a deslizar esa pieza y se va para torcer. Recuerden que los dientes siempre buscan contacto con otros dientes. Por eso es que ustedes miran, por ejemplo, dientes que están en contacto y dicen, es que me quitaron la segunda molar, pero la cordal agarró ese lugar. Porque está tratando de hacer contacto con la primera molar, la cordal. Entonces, es muy importante que se den cuenta que los dientes son demasiado cariñosos y que tratan de botar siempre lo más que se pueda. ¿Ya? Y cada punto de contacto debe darse en una superficie plana, siempre. ¿Ya? Si ustedes lo van a colocar en una vertiente inclinada, vamos a tener una fuerza subyacente. ¿Ya? Siempre debemos de hacer lo más al fondo de una foseta o lo más cerca a la cima de la cúspide o cresta reborde, ¿verdad? Los lechos se traen de cúspides que soportan la oclusión, es decir, linguales de superiores y bucales de inferiores. ¿Por qué linguales de superiores y bucales de inferiores? ¿Por qué me pueden decir por qué esas piezas? ¿Por qué esas partes de la córnea que debe de ser donde más tenemos que poner nuestra atención? En las partes linguales de los superiores y en las vocales inferiores. ¿Quién me puede decir? Si me equivoco, pero no sería porque son las cúspides de trabajo. Exactamente, porque son las cúspides de trabajo. Exactamente. ¿Ya? Vamos a entender un poco el tema, alguien que tenga alguna duda.
¿Que me quiera preguntar algo? Ok, voy a hacer un resumen sencillo, ¿ya? El ajuste cruzal tiene varios tipos de procedimientos que se pueden hacer, lo que se encuentran prótesis, ortodoncia, cirugía ortognática, entre otras, y uno de esos puntos es el desgaste selectivo. El desgaste selectivo es un tipo de ajuste cruzal, ¿sí? Ese es como es el asunto. O sea, no estamos hablando precisamente de que todos los ajustes cruzales son desgaste selectivo, y el desgaste selectivo sí es un tipo de ajuste cruzal, ¿ya? Pero el poner prótesis, el hacer cirugía ortognática, etcétera, eso estamos hablando de un ajuste cruzal por otro tipo de sistema. Cuando yo hago por desgaste selectivo, hay que tener mucho cuidado de lo que voy a hacer. Yo es muy meticuloso porque voy a atentar contra tejido sano del diente. Voy a desgastar tejido de diente, realmente esmalte, cuando ese esmalte esté haciendo algún tipo de punto prematuro de contacto o interferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. El desgaste, según la técnica que usamos, que puede ser muy variada, pero que usamos en la facultad, que la de estudiar, tengo que repetir el corte de arriba con el corte de abajo, el corte superior con el inferior. Darme cuenta que el desgaste que haga no me va a dejar un plano inclinado. ¿Ya? Darme cuenta que deje puntos de contacto, no que elimine el punto de contacto y otro tanto más, ¿verdad? El punto de contacto prematuro y otro tanto más. Eso es muy delicado. Tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Seguimos acá. Aquí miramos los contactos. Ah. ¿Qué creen ustedes que sucedería si yo quitara este contacto que aquí que sale color rojo? ¿No? Esta pieza me volvería la normal para este lado y esta pieza también para este lado. ¿Qué creen que va a pasar entonces? Que la pieza se va a correr hacia el igual y la pieza superior hacia bucal. Hay esas personas que tienen los dientes saltados, que tienen un diente de repente, están todos en arco del lado izquierdo, derecho completo, pero uno de esos dientes está totalmente saltado, probablemente tuvo problemas con este en su momento, y la posición de los dientes varió precisamente por el hecho de que tenía un sobrante de fuerza que nos daba como resultado una variante hacia el lado bucal, algo que no se puede compensar con ninguna otra fuerza, entonces el diente se salía de su arco. Hay que tener mucho cuidado siempre con eso. Los puntos de contacto son muy importantes. ¿Ya? Ok. Vamos a ver, un segundito. Siempre se debe de dar por sentado de que voy a dejar una función canina. Si no, pues hacemos una función de grupo. ¿Qué diferencia entre la función canina y la función de grupo? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? ¿Qué diferencia hay? Ujú. ¿Quién me puede decir qué diferencia hay entre esas dos cosas? Ay, ay, ay. Si no saben ustedes la diferencia, no van a poder ustedes hacer el gasto selectivo. ¿Ya? Ok. Semana entrante voy a hablar de la técnica, porque es la técnica, sí necesito que la veamos un poquito. Ya tengo ya las apostadas de la técnica. ¿Preguntas con respecto a lo que vimos hoy? Jóvenes. Doctor, entonces eso solo se considera cuando, o sea, se puede considerar cuando una persona tiene mucho apiñamiento o se descarta totalmente. Miren, pues el ajuste cruzal lo van a hacer siempre, siempre. Cuando usted está en odontología, siempre va a parar ajustando, haciendo un tipo de ajuste. Supongamos que viene la doctora Lucrecia Gutiérrez y va a colocar una corona en un paciente, una pieza número, qué sé yo, 28, 29. Ok.
Y cuando el paciente ocluye dice, doctora, fíjese que estoy apretando mis dientes y siento que tengo un contacto, ¿sí? Cuando usted hace ese ajuste, usted saca la corona, lo marca con papel articular y va a hacer un poco de desgaste de manera que la pieza ajuste y cuando lo coloca, mire, ahora cómo siente el paciente. Ah, doctora Gutiérrez, fíjese que ahora sí, ya siento muy bien mi mordida. Ese es un ajuste cruzal, ¿sí? Sin embargo, va a haber momentos en el que ustedes, que se va a venir la doctora Gabriela Jaco, que está viendo su teléfono ahorita, ¿ya? Y de repente miramos que va a ser un puente de 6 unidades, ¿verdad? Va a ser la pieza 11, 12, 13, 14, 15. Ya, digamos 5 piezas, ¿verdad? Entonces viene la paciente y le dice, fíjese, doctora, de que siento que cuando hago mi movimiento al lado y lo miran, de repente hay contacto en posterior, ¿ya? Entonces en ese punto, yo si lo monté bien en mi articulador, yo ese ajuste no lo debería estar haciendo en la boca del paciente, lo debería estar haciendo en el articulador, ¿ya? Para que cuando lo lleve al paciente, esa pieza ya esté totalmente ajustada. Si mi caso está totalmente ajustado, yo lo voy a realizar en los modelos de trabajo, en el articulador, simulando los movimientos que tengo yo pasados en mi articulador. Eso me va a facilitar mucho el trabajo. Desde otro punto de vista, si lo hago en boca del paciente, pues tengo que ser muy meticuloso para saber dónde voy a hacer esos desgastes y que el desgaste realmente sí me sea propicio para lo que yo quiero. ¿Ya? Se hacen todo. Ustedes van a hacer totales también. Las premisas son totalmente distintas porque una total se hace mordiada y balanceada, pero ustedes tienen que eliminar cualquier falta de contacto cuando la prótesis está haciendo algún tipo de masticación. Pero esa es otra premisa. Ahí tienen que ustedes que estar muy atentos qué es lo que están buscando. Pero una dentición normal, usted está tratando de hacer que esa boca tenga una oclusión mutuamente protegida y que los dientes anteriores liberen a los posteriores de presiones. Los posteriores, a la hora de estar en una máxima de presión, protejan a los anteriores, que haya una coincidencia entre la relación céntrica y máxima de cuspidización, que haya axialidad de fuerzas, que bla, bla, bla. Hay como unas cosas, 5 o 6 cosas más que tienen que tener en cabeza cuando ustedes hacen sus restauraciones. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Algo más que me quieran preguntar? A ver, don Ronaldo Ochoa, ¿cómo se siente? Todo bien, doctor. Vale. Michelle Ordóñez. Doctor, Sí, disculpe, la pregunta que hizo fue de función canina y función de grupo, ¿verdad? exactamente. Función de grupo no se refiere que debe haber contacto en cualquiera de los dientes anteriores, primero. No, no. Les voy a contar, existen muchos tipos de función de grupo, pero básicamente es que cuando ustedes van a hacer un momento de lateralidad en el lado de trabajo, ¿ya? Hay dos maneras que se haga contacto. Una es únicamente canino, que es función canino, que es el ideal, ¿sí? Que el canino sea el único que hace contacto cuando se hace lateralidad. Esa sería la ideal, ¿sí? Pero supongamos que por desgaste, por edad del paciente, el paciente ya no es joven, los caninos están gastados, no puedo hacer más cosa, no puedo tener una máxima, una guía lateral que sea dada por el canino. Entonces me voy dando cuenta que hay varios dientes que contactan. Entonces yo lo que tengo que hacer es que cuando el paciente haga su lateralidad, haga contacto el canino, las premolares, la cúspide inicial de la primera molar superior, hagan contacto al mismo tiempo cuando yo soplo la boca para ese mismo lado. Entonces, va a que sea el canino, o son todas esas piezas, o únicamente el canino. ¿Ya? Hay muchas personas que por edad, etcétera, tienen ya una función de grupo, pero la mayoría de personas debería tener una función canina, que es la ideal de todas. Sin embargo, uno no sabe qué tipo de desgastes tiene el paciente, qué come, etcétera. Entonces, si o aceptamos una o la otra, pero una condición en la cual sea la premolar la que me está supliendo, perdón, la lateralidad, esa condición muy mala, esa premolar se va a quebrar. O por ejemplo, vemos casos de gente que tiene una mordida abierta anterior muy severa, que lo que está haciendo que se ocluye la parte anterior cuando se hace una lateralidad
es un contacto entre los cúspides distales de las segundas molares inferiores y primeras segundas molares inferiores, ¿no? Contra los oponentes. Pues hacer que eso hace que las cúspides se desgasten, porque la mayor área de influencia de mordida está en esos puntos donde está la masticación. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Siempre tengo que observar, acostúmbrense a observar qué es lo que está pasando con el paciente, observen qué pasa, por qué es que esos dientes están fracturándose, por qué está pasando lo que está pasando, ¿me entienden? ¿Ya? Es imposible que yo haga ontología si no tengo conceptos. Y mis conceptos son lo más importante que debo tener. Obviamente, todos los conceptos que tengo en cierto momento se pueden modificar. Si es que hay un concepto mucho más avanzado del que yo tengo. Pero tengo que tener cuidado de lo que yo estoy teniendo como concepto de ser muy firme. ¿Estamos? ¿Más preguntas? Ok, jóvenes, los dejo entonces para discusión. Si ustedes me hacen el favor, revisen qué es lo que quisieran hacer con respecto al asunto de esto de los modelos. Lo que seamos siempre es para bien de ustedes, ¿ya? A mí se me ocurre una vía, al doctor Ponce otra, traerla probablemente otra. Sin embargo, estamos buscando opciones para el bienestar de ustedes. Ustedes deciden qué es lo que quieren aprender. Ustedes deciden qué es lo que quieren hacer y qué es lo que quieren invertir en este aspecto. Hay cosas en las cuales no podemos discutirlo de una manera, pero esta siendo una manera de emergencia, pues se puede hacer. Ustedes deciden si seguimos con los modelos o pasamos a lo digital, pero ya es cuestión de ustedes de que decían en grupo qué es lo que pueden hacer, ¿verdad? ¿Estamos? Así es que mucho gusto. La siguiente clase seguimos con la parte práctica todavía de desgaste y vamos a seguir viendo este tema, ¿verdad? ¿Estamos? Gracias, doctor. Feliz tarde. Está bien, doctor. Bueno, buenas Gracias. tardes. Gracias, doctor. Doctor, feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz